con este webinar que va a impartir el Pacto de Productividad de Colombia. La verdad me da mucho gusto tener pues organizaciones tan comprometidas como el Pacto, con esta visión, con esta forma de ver la inclusión, que nos puedan ayudar a todos los países de Iberoamérica a crecer en materia de inclusión de personas con discapacidad. Es importantísimo el poder aprender unos de otros, agarrar conocimiento, conocer las experiencias y pues todo lo que han vivido para poder llegar a lo que están haciendo aún. Entonces, la verdad, muchas gracias, Ale, muchas gracias, Sandra, por sumarse a este webinar, por pues querernos compartir esto que estoy seguro que va a ser de mucho interés para todas las personas. Ya casi, bueno, cada día, en cada rato se conecta más gente, entonces vamos bien, seguirá conectando gente, pero pues quiero presentarles a Sandra Álvarez, quien es del Pacto de Productividad de Colombia, quien nos va a estar presentando este webinar. Agradecemos y, bueno, al intérprete de lengua de señas por el apoyo. Es importante para nosotros el poder hacer llegar estos mensajes de la manera más clara a todas las personas. Entonces, agradezco mucho su participación y pues aprendamos mucho. Adelante, Sandra, todo tuyo el micrófono. Hola, buenos días para todos. Bueno, un gusto estar aquí atendiendo la invitación que nos hacen para contarles un poco acerca de estos procesos de inclusión laboral para personas con discapacidad. Nosotros desde el programa Pacto de Productividad de aquí de Colombia, pues hemos venido trabajando ya desde hace 12 años en buscar que cada vez más los procesos sean exitosos para las personas, pero también sean exitosos para las empresas. O sea, esto tiene que ser un gana-gana, porque en la medida en que lo sea, pues se podrán abrir muchísimas más oportunidades para las personas con discapacidad. Eso es lo que busca finalmente una persona con discapacidad al final del camino, y es que le den oportunidades. En la medida en que ya hayan esas oportunidades, pues la persona con discapacidad buscará poderlas aprovechar de la mejor manera. Estos procesos de inclusión laboral, como todo, tiene sus más y sus menos. Es decir, pues hay que aprender un poco de ello. La experiencia suma mucho, pero también a veces ir teniendo mucho más conocimiento técnico desde las diferentes áreas de la compañía hace que podamos implementar buenas prácticas en el momento de hacer procesos de inclusión. Entonces, la charla de hoy va a estar muy dirigida a las áreas de talento humano en especial, que son como la puerta de entrada en las compañías para las personas y para el talento nuevo que quiere ingresar. Digamos que tradicionalmente se le ha dado mucha relevancia al tema más de accesibilidad al medio físico. Cuando las empresas apenas empiezan a entrar en esos temas de inclusión laboral, lo primero que piensan es, venga, ¿será que esa persona se va a poder entrar a este edificio? ¿Se hará una rampa? ¿Se piensa en el baño? ¿Se piensa en las puertas, en los puestos de trabajo? Pero en muchas ocasiones no se piensa en este tema de las prácticas de los procesos y procedimientos en el tema de gestión humana. ¿Sí? A veces se piensa que en el camino se irá mirando a ver qué se puede hacer, pero para eso se requiere realmente el poder hacer toda una preparación previa antes de empezar, o sea, antes, durante y después de la vinculación laboral. Entonces voy a compartir pantalla. Para presentar. Ay, a ver si ahí están viendo mi pantalla. Ya. Sí, se mira. Ok, dame un segundo que es que no la... Ok. Ahí está. Entonces, ¿qué es una buena práctica de inclusión? Pues digamos que a lo largo de la charla iremos viendo cuáles son esas buenas prácticas de inclusión. Y que cuando nosotros hablamos de incluir personas con discapacidad, no es
solamente con el hecho de contratar a una persona con discapacidad podemos decir que es una buena práctica de inclusión. Hay muchas empresas que nos dicen, yo tengo 5 personas contratadas, tengo 10, tengo 15. Y finalmente el tema de las buenas prácticas no se miden ni en cantidad de personas vinculadas ni en cantidad de personas contratadas. Entonces, pues hay que hacer digamos que preparar lo que les decía, preparar el camino antes de iniciar la vinculación y tenemos que pensar en que esos procesos de selección realmente sean incluyentes. Entonces, digamos que el objetivo es tener un espacio de reflexión sobre las diferentes prácticas que se implementan en las organizaciones, en los procesos de selección de personas con discapacidad, a fin de determinar si son buenas o malas prácticas. Aquí la idea es centrarnos realmente en lo que son las buenas prácticas, en lo que debería pasar, en el deber ser. Y nosotros digamos que visualmente dividimos como en 3 momentos, básicamente, esos procesos de gestión humana. El antes está pues muy determinado por el tema de cuando hacen la requisición, cuando se requiere una vacante, una hoja de vida, al momento de hacer la atracción y al momento de hacer como tal ese proceso de preselección. El durante es el momento de la selección y la contratación y el después lo que ya pasa en la compañía, dentro de la compañía, lo que le pasa a las personas con discapacidad una vez ya han firmado su contrato laboral, ya han empezado como todo el resto de la ruta de los procesos de gestión humana. Digamos, el tema del seguimiento que no está dentro de los procesos de gestión humana, sin embargo, es una de las prácticas que se deben implementar. Pensemos por un momento en qué puede trabajar una persona con discapacidad visual, cognitiva, física, auditiva, psicosocial, sordoceguera. Y la pregunta se las hago porque es una pregunta que generalmente le hacen a uno cuando las compañías quieren empezar a hacer procesos de inclusión humana, a hacer procesos de inclusión laboral. Y una de las primeras preguntas que uno le puede, de las respuestas que uno le puede dar es, básicamente una persona con discapacidad visual puede trabajar en lo que ella se sienta a gusto trabajar, en lo que se haya preparado, en lo que tenga experiencia. Y finalmente quien determina en qué puede trabajar pues es la misma persona. O sea, no hay cargos, y eso será uno de los primeros mensajes, y es que no hay cargos específicos para personas con discapacidad específicas. Y esto también surge como a veces de los paradigmas y digamos que de las ideas preconcebidas que uno tiene alrededor de la discapacidad, y es que si uno se imagina, uno dice, venga, pues yo no me imagino un ingeniero, como nos decía, haciendo código o echando código, un ingeniero de sistemas que esté desarrollando un software y que sea ciego. Entonces, pues uno no se lo tiene que imaginar, uno lo tiene que buscar, y seguramente entre toda esa diversidad que tenemos de perfiles de las personas con discapacidad podríamos encontrar una persona con discapacidad visual. Es que yo no me imagino una persona sorda, yo creo que un sordo no puede ser ingeniero, pero ¿por qué no? Porque muchas veces no encontramos esos perfiles, o porque a veces las personas con discapacidad de pronto no pueden tener un perfil como estos. Quizás no es tanto por su discapacidad, sino quizás es más por temas de educación, acceso a la educación. Y esa es una de las barreras que tienen las personas con discapacidad en particular, y es que ha sido tan difícil el proceso de inclusión educativa desde los primeros años, que pues llegar a un nivel escolar ya alto, a un nivel universitario, pues les cuesta trabajo, porque no han podido acceder desde el inicio. Entonces, no nos imaginemos en qué pueden trabajar las personas con discapacidad. Hay que conocerlas, hay que interactuar con cada uno, porque dentro de la misma gama de las personas con discapacidad visual, ustedes podrán encontrar cualquier cantidad de perfiles y de competencias en estas personas. Entonces, antes de empezar, nosotros deberíamos de preguntarnos si deberíamos prepararnos o no. Ahora, a veces se habla mucho con áreas de talento humano de las compañías, y dicen, no, nosotros acá estamos revisando internamente cómo podemos hacer estos procesos, y vamos a mirar cómo lo podemos ir desarrollando con lo que tenemos internamente. Eso es válido, digamos que eso es una gran posibilidad, pero de las cosas que nosotros hemos aprendido durante estos años que hemos trabajado en inclusión laboral y en la cantidad de empresas que hemos podido asesorar de todos los niveles, sectores y tamaños,
es que definitivamente hay que preparar la compañía y que en estos casos el acompañarse o el dejarse acompañar o el dejarse asesorar por alguien que sepa del tema es bastante importante. ¿Por qué? Porque puede reducir la cantidad de errores que uno pueda tener en el proceso. Los errores se minimizan, los aprendizajes pueden ser mucho más rápidos, la implementación de buenas prácticas también puede ser mucho, digamos que mucho más rápido. ¿Cómo empezaron las empresas que ya tienen personas con discapacidad contratadas, solas o con acompañamiento? Pues básicamente, como les estoy diciendo, hay de las dos formas, existen de las dos formas, pero a veces cuando se comienza solo y cuando se tienen, digamos que esos aprendizajes por ensayo y error, a veces se tienen unos costos y no son costos económicos, sino son costos de pronto hay compañías que como que se pierden en el intento, es decir, como que dicen, no, esto definitivamente contratar personas con discapacidad es muy difícil, es mejor no contratarlas, y desisten en el proceso, o incluso son a veces tan malas las prácticas que son las mismas personas con discapacidad que de pronto han llegado a una compañía que de pronto ha tenido muy buena intención, porque no desconocemos que hay muy buenas intenciones, pero también reconocemos que no es suficiente tener buena intención. Y entonces también tienen malas experiencias las personas con discapacidad y dicen, no, yo no quisiera volver a trabajar en una empresa porque definitivamente no me garantizaron los ajustes razonables, nadie estaba preparado, me dejaron aislado en un lado, yo no podía participar de todos los espacios de la compañía. Y entonces en esa medida pues no va a ser una buena práctica ni para la persona ni digamos que para la empresa. Entonces, ¿cómo tienen que ser estos procesos? Si empezamos cuando se comienzan a identificar como los cargos en los que tienen que trabajar las personas con discapacidad. Como les mencionaba al inicio, no hay un cargo determinado para las personas con discapacidad. O sea, una persona con discapacidad se puede desempeñar desde los niveles más operativos hasta los altos niveles. Simplemente tiene que tener las competencias. Sin embargo, hay una práctica muy común y es pensar y en empezar solamente con cargos operativos. Entonces uno dice, no, es más fácil empezar con un cargo operativo, busquemos de pronto a la persona, a la recepcionista, busquemos a la gente que está en la planta o busquemos al vigilante. ¿Por qué? Porque se tienen miedos y se cree que es mucho más fácil empezar por cargos operativos y a veces se quedan ahí, se quedaron en los cargos operativos, se determinan como ciertos cargos, pero realmente no hay una apertura a todos los cargos. Cuando la empresa ya está preparada, debería estar preparada para poder hacer un proceso de selección a un gerente con discapacidad, ¿por qué no? O al contador, o al psicólogo con discapacidad, a los directivos. Entonces, identificar el cargo, básicamente lo que ayuda es para uno poder identificar cuáles son esas funciones, cuáles son esas tareas, esas demandas, pero en particular y lo más importante es determinar qué tipo de ajustes se requiere y eso qué le implica a la compañía. Seguramente habrán unos ajustes que en el corto plazo serán más fáciles de implementar, pero seguramente habrán otros que no son tan fáciles de implementar. Ahora es mucho más fácil y hablábamos digamos que con compañías de diferentes países. A la leña. Creo que hay un micrófono que está abierto. Es que son lo máximo, son deliciosos. Hay un micrófono que está abierto y está como interrumpiendo el... Gracias. Entonces, importante el poder definir cuáles son esos ajustes razonables y en qué medida y qué tiene que hacer la compañía para poder garantizar el ajuste razonable a la persona. En esas requisiciones y cuando se está revisando los perfiles de cargo para saber qué se necesita garantizarle a la persona que se va a presentar, todavía sigue habiendo una gran resistencia por algunas compañías y es el de flexibilizar los cargos y los requisitos, sobre todo los requisitos de entrada. Cuando se dice es que necesita 5 o 10 años de experiencia o 4 años de experiencia, pues digamos que es válido, seguramente eso viene de un análisis muy profundo de cuando se determinan y cuando se evalúan estos perfiles. Sin embargo, cuando hablamos de personas con discapacidad, estamos hablando que en muchos casos se inician los procesos de vinculación o laboral digamos que tardíamente, o sea, no tan jóvenes, sino que cuando ya se está terminando como la juventud, hacia los 28, 29, 30 años,
que ya la persona empieza a hacer, digamos, entrar en otra etapa de su vida y apenas va a tener su primera experiencia laboral. Entonces, pedirle que tengan determinados años de experiencia a veces se convierte en una barrera de ingreso. Entonces, por eso es importante que se puedan permitir ustedes como compañía pensar si se puede flexibilizar el tiempo de los años de experiencia. En muchos casos también el tema de los títulos, y los títulos a veces también muy relacionados con títulos de ciertas universidades. Y eso pues definitivamente no es que ayude mucho a hacer procesos de inclusión laboral. Cuando se empiezan a hacer procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad, tenemos que partir que estas personas, como les mencionaba al inicio, han tenido barreras durante el desarrollo de su vida y ese ciclo natural que nosotros hemos tenido para poder llegar a tener una carrera o un oficio o una actividad no es lo mismo en las personas con discapacidad. O sea, en ellos es mucho más difícil y por ende, cuando se piden estos formalismos, pues es complejo. El pedir un segundo idioma, pues digamos que ahora es casi que un requisito que todos manejemos una segunda lengua. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de las personas sordas, muchos de ellos su lengua materna pues es la lengua de señas. El español se convierte en segunda lengua y el poderle pedir una tercera lengua pues ya no serán bilingües, sino trilingües. Entonces, y nos pasaba aquí cuando estábamos asesorando una empresa, una multinacional, donde más de, digamos que adicional a que les pedían inglés, les estaban pidiendo portugués. Si encontrábamos alguna persona con discapacidad que tuviera el perfil, adicionalmente que manejara inglés, pues era casi que muy difícil y casi imposible encontrar uno que manejara también portugués. Entonces, en esos casos es cuando hay que pensarse que hay que hacer, de alguna manera, si hay que hacer una flexibilización y de alguna manera sin tener que bajar la calidad de los talentos que se quieren buscar alternativas y eso se puede suplir a través de la formación que pueda dar la compañía. La compañía puede decir, bueno, si él sabe inglés, pues venga, yo le doy el tiempo para que él pueda y le doy las facilidades para que él pueda adquirir, por ejemplo, el portugués. Esas son de las múltiples cosas que ustedes podrán y tendrán que revisar al momento de hacer el análisis de los cargos y tendrán que hacer, digamos que hay que ceder en algunas cosas, porque encontrar personas con discapacidad, con todo digamos que con todas las características que se espera, a veces no es tan fácil. A mí me gusta mostrar esta diapositiva porque, aunque uno no lo crea, todavía seguimos encontrando que cuando se hace la solicitud de los perfiles no se es claro y no se hace desde competencias, simplemente se hace desde esos requisitos formales. En el primero, por ejemplo, que no se nota mucho, que dice clasificados, por ejemplo, están pidiendo que sea una mujer médica cirujana, pero que tenga la piel blanca, ¿sí? Y esto, digamos que llevaba al campo de las personas con discapacidad cuando se pide que tenga determinada discapacidad. A veces esto sí y no, porque dicen, bueno, que sea una persona con discapacidad física, que no sea usuario de silla de ruedas, que ojalá que no tenga una amputación en determinada parte, y se centran más en las características físicas de la persona y de su discapacidad que realmente en las competencias que debería tener esta médica cirujana. Acá lo que nos interesa es que sea médica y que tenga, digamos que las competencias para operar, pero más allá de que tenga determinada discapacidad, pues no debería ser. En esta otra, por ejemplo, que dice contador, pues habla de contador, dice término indefinido y no dice nada más, o sea, que sea contador, pero venga, y ese contador, los contadores se pueden desarrollar en diferentes áreas, puede ser en tributaria, puede ser en nómina, puede ser en tantas áreas financieras dentro de la compañía, y si no damos esas competencias tan claras, pues va a ser también difícil al momento de hacer esos procesos de selección. Entonces, yo sé que y sobre todo las grandes compañías están muy centradas en el tema de competencias, pero pensando en todas las compañías de todos los tamaños, es importante saber que las competencias son básicas y que tenemos que hacer esos procesos de talento humano por competencias. Una de las recomendaciones que nosotros hacemos para cuando se vayan a empezar estos procesos es el de
definir y el dejar muy explícito que la empresa tiene un compromiso por dar oportunidades, igualdad de oportunidades y garantizar la igualdad de oportunidades a todos los candidatos. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para atraer talento porque en muchos casos las personas con discapacidad se restringen de presentar sus perfiles porque piensan, porque es de X empresa que es de pronto de un gran nombre, pues seguramente allá no van a recibir personas con discapacidad. Entonces, en la medida en que se deje claro que hay igualdad de oportunidades para todos, en esa medida seguramente va a ser mucho más fácil traer personas que puedan contar como con esos perfiles. Las ofertas de trabajo deben ser, ojalá, con diseño universal. Y cuando hablamos con diseño universal es que podamos utilizar ahorita las redes sociales facilitan mucho más que lleguen las ofertas a las diferentes personas con discapacidad. Porque a veces no se encuentra. Decimos, no, es que no se encontró. Seguramente sí lo hay, pero no supimos llegar a las personas con discapacidad. Entonces, funciona muy bien ahora, por ejemplo, el de publicar videos que vengan acompañados en lengua de señas para que el acceso a las personas sordas pues sea mucho más fácil. Seguramente la persona sorda tendrá un nivel de español, pero a veces la información es tan compleja que si se le da en su lengua materna, pues va a ser mucho más fácil que pueda entender qué es lo que se está solicitando para esa vacante. El que en las vacantes el lenguaje sea sencillo, el que sea claro, el que no sea tan técnico, todo ese tipo digamos que de datos hay que tenerlos en cuenta. El que, por ejemplo, una pieza de comunicación tenga un texto alternativo. A veces se colocan unas piezas que son estáticas, que los lectores de pantalla no pueden leer, y entonces se pierden las personas con discapacidad visual de saber qué es lo que dice esa pieza. Entonces, el tema de las piezas, que esas ofertas sean publicadas a través de todas las redes, que podamos tener de pronto alianzas con entidades prestadoras de servicio que se dedican a acompañar a las empresas y que cuentan con estos talentos, el tener de pronto también contactos con organizaciones de personas con discapacidad, el de buscar, digamos que por todos los medios que esto llegue, pues seguramente le podremos estar dando oportunidades a personas que en algún momento lo están pidiendo. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de un par de postulaciones que se hicieron para reclutar a personas con un enfoque de competencias. Entonces, al lado izquierdo está una que se hizo con una empresa de aquí de Colombia que se llama Fundación EPM y la otra fue con una empresa que se llama XM de ISA. Decía, postúlate a nuestros procesos de selección para personas con discapacidad. Ingresa a tal página. Esta página, por ejemplo, esa www.fundacionepm.org.co tenía que pasó por una revisión para que garantizáramos que el acceso justamente a ese módulo de postulación fuera accesible. Porque ¿qué nos ganamos con decirle postúlese acá, pero llega la persona, no encuentra información clara, el lector de pantalla encuentra dificultades para leerlo. Cuando entra ahí también, de pronto no es tan fácil dónde subo mi hoja de vida, cómo la subo. Entonces hay que pensar muy bien cuáles son esos puntos donde nosotros esperamos recibir las hojas de vida y que esos puntos sean accesibles para la población. Acá, por ejemplo, convocatoria externa para personas con discapacidad, gerencia general, asistente administrativo, y digamos que ahí sería interesante también el de colocar un poco más y profundizar un poco más acerca de las competencias. Acá, por ejemplo, está una descripción mucho más detallada de cuáles son las competencias que se están esperando de ese talento, de ese tecnólogo social. Este, por ejemplo, es lo que les mencionaba de esta misma pieza inicial, pero con un video. Entonces viene acompañado en un video en lengua de señas para que sea accesible a las personas sordas. Pensemos en que si hay que llenar formatos de hoja de vida, que esos formatos de hoja de vida sean sencillos, realmente sean en formatos sencillos y no las extensas hojas de vida, que en muchos casos las personas ya a la mitad del camino como que se cansan y no las llenan, y que sea básicamente la información básica que se requiere para poder después determinar que se puede ser un buen candidato y poderlo llamar a proceso.
Aquí ya hemos hablado del tema de pensar en las competencias generales y ofrecer la oportunidad de formación, lo que yo les mencionaba de pronto decir y flexibilizar determinado requisito. De pronto, si no sabe manejar este programa, pues nosotros como compañía podríamos facilitarle que pueda aprender. Ahora, cuando ya estamos en los procesos de selección, también es muy importante que las personas que están a cargo de esos procesos estén previamente formadas, ¿sí? Y que sean conscientes de lo que significa la discriminación con las personas con discapacidad. Pues en general, aquí la idea es que esos procesos que sean, digamos, que no estén permeados con paradigmas o mitos que hagan que de pronto se discriminen a las personas con discapacidad. Pero a veces son tan sutiles digamos que los preconceptos que uno tiene frente a las personas con discapacidad, que no es tan fácil darse cuenta que de pronto está discriminando a una persona. Entonces, por eso es importante prepararse antes de empezar a interactuar con las personas con discapacidad. Es importante que conozcan cuáles son las necesidades, o sea, sin miedo poderle preguntar a una persona cuando se va a citar a un proceso de selección cuáles son los ajustes que requieren. Si es una persona con discapacidad física y si es usuario de silla de ruedas, pues seguramente tendremos que pensar en dónde vamos a hacer el proceso de selección, dónde vamos a aplicar las pruebas, dónde se va a hacer la entrevista para garantizar el acceso al medio físico. Y digamos que eso es de las cosas más sencillas, pero a veces cuando ya tenemos personas con discapacidad visual comienzan los problemas. Y es, bueno, y si la persona yo la cito, ¿cómo hago para que llegue a mi oficina? Tendré que tener una persona de pronto a la entrada que lo pueda guiar hasta acá, hasta la entrada. ¿Será que el vigilante o el guarda de seguridad será la persona más adecuada para que pueda dirigir? Él sabe orientar a personas con discapacidad, por ejemplo, visual, y desde esas cosas tan sencillas uno tendría que pensar, bueno, ¿cómo voy a orientar a esta persona para que pueda llegar? Si yo voy a aplicar una prueba que es una prueba digital en un computador, cuento con un software lector de pantalla en el computador, la persona con discapacidad lo sabe usar. Ahora, digamos que las personas con discapacidad en general son muy buenos en la parte de tecnología, manejan muy bien la tecnología y manejan muy bien los lectores de pantalla, pero no falta el que haya una persona, que encontremos una persona que no tenga ese manejo de ese lector. Entonces es importante podérselo preguntar previamente a la persona y decirle, le vamos a aplicar una prueba en el computador. Usted es una persona ciega, usted maneja el lector de pantalla. Si es una persona sorda, por ejemplo, es de preguntarle si es usuario de lengua de señas y si requiere de un intérprete de lengua de señas. O si no es un intérprete de lengua de señas, pues donde existe la tecnología de tener un servicio de interpretación en línea, pues que nosotros podamos garantizar que previamente tengamos ese intérprete de lengua de señas en línea para poder mediar la comunicación. El tema muchas veces de la flexibilización de los tiempos en las pruebas y en las mismas entrevistas. Una entrevista con las personas con discapacidad a veces requieren un poco más de tiempo. Si ustedes van a hacer una entrevista, por ejemplo, a una persona con discapacidad intelectual, y generalmente en las entrevistas se gastan ustedes media hora, pues hay que pensar que a veces los procesos de comunicación con una persona con discapacidad intelectual se pueden demorar un poco más. Y por eso hay que pensar en que el espacio ya no sea de media hora, sino que sea de 45 minutos o que sea una hora. Igual las pruebas, a veces las pruebas psicotécnicas tienen unos tiempos determinados. Hay que pensar que de pronto, por ser una persona con discapacidad, requiera un poco más de tiempo y esto no es que le estemos dando una ventaja, sino que le estamos permitiendo que pueda acceder a la información en las comunicaciones. Formatos en braille. Digamos que no todas las personas ciegas utilizan braille, pero si quisiéramos que una persona pudiera de pronto desarrollar una prueba o leer un texto, pues tenemos que preguntarle previamente si lee braille y pues si la compañía está en la disposición de poderle dar digamos que ese acceso a un formato braille, o si yo busco digamos que una segunda solución es que busco un lector para personas ciegas. Sí, o sea, una persona que le pueda leer la prueba. A veces no cualquier persona sirve. A veces hay personas digamos que se capacitan para ser lectores, para personas ciegas, y bueno, por eso es importante realmente conocer el tema de estos bemoles y estas
de esas particularidades que tienen las personas con discapacidad, y no simplemente que la persona llegue y cuando la persona llegue me doy cuenta de que miércoles no me di cuenta y realmente necesitaba tener una cantidad de cosas preparadas para poderle garantizar un buen proceso en igualdad de condiciones. Ya el tema de movilidad, digamos que lo hemos hablado, y no solamente internamente, sino a veces también desde pensar la persona de dónde viene y cómo se va a movilizar y poderle preguntar, venga, aquí hay un transporte de pronto masivo que sea inclusivo y que pueda traer a la persona hasta acá, o esta persona va a tener una cantidad de dificultades, por ejemplo, para llegar al sitio, el poderle recomendar, mire, usted puede llegar por este lado, puede llegar por el otro. Esas cosas que a veces parecen muy lógicas y muy obvias, a veces no lo son tanto para las personas con discapacidad. Bueno, digamos que otra de los temas es en el tema de la citación a los candidatos a entrevista. Ahorita el WhatsApp resulta ser como una alternativa muy buena para comunicarse con cualquier tipo de persona con discapacidad, porque a veces las personas, no todos, digamos que están pendientes de su correo electrónico. Pero a veces es mucho más fácil uno comunicarse con una persona con discapacidad a través del WhatsApp. En algunos casos, sobre todo con personas sordas, ellos dejan teléfonos alternativos para comunicarse telefónicamente con un familiar. Y si no, digamos que el WhatsApp sigue siendo una muy buena alternativa también para las personas sordas, donde uno en un lenguaje muy sencillo lo pueda, por ejemplo, citar a una entrevista y pueda interactuar mensajes para que pueda de pronto citar. Esa es digamos que esto es un video que no lo voy a presentar hoy, pero que se los recomiendo mucho. Aparece en YouTube, está como el entrevistador o está como el interviewer. Y es el caso de una persona con discapacidad intelectual que viene siendo el entrevistador dentro de la compañía, que cita a unas personas a entrevista, pero después se dan cuenta de que no era el entrevistador, sino que era la persona que se encargaba de los oficios generales y de entregar de pronto la merienda o el refrigerio de las personas que estaban dentro de la compañía. Y esta persona había estado relegada, digamos que a este cargo, y nadie se había dado cuenta dentro de la empresa que él había adquirido como las competencias para entrevistar. Y a través de este juego que él propone de entrevistar a unas personas que están buscando un puesto dentro de la compañía, pues los empresarios se dan cuenta de que esta persona tiene las competencias para hacer entrevistas, pero como era una persona con síndrome de Down, se pensaba de que de pronto él no podía tener las competencias. Entonces, es un poco como para romper esos paradigmas de que cualquier persona, que incluso una persona con discapacidad podría ser un entrevistador y podría ser la persona que estuviera haciendo el proceso de selección. ¿Sí? ¿Por qué no un psicólogo con discapacidad visual, con discapacidad auditiva haciendo un proceso de selección? Los hay, ¿sí? Pero en medio de tener todos estos paradigmas frente a las personas con discapacidad, a veces no se piensa que una persona podría tener las competencias para. Aquí, digamos que entro en otro tema que también es muy importante, y es que las pruebas psicotécnicas son importantes, pero no son, y ustedes lo saben muy bien, no son, digamos que, el punto para hacer un proceso de selección. Porque las pruebas psicotécnicas en muchos casos no cuentan con los ajustes razonables para, digamos que para poder garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a ellos. Entonces, las entrevistas a profundidad vienen siendo, al igual que los Assessment Center, vienen siendo una muy buena opción para pues, hacer buenos procesos de selección para las personas con discapacidad. ¿Qué tener en cuenta en el momento de la selección? Y es que hablarle a la persona con el mismo tono que ustedes utilizan normalmente, porque a veces se tiende a pensar que como es una persona sorda, entonces le tengo que hablar más alto, y a veces lo hacen inconscientemente, y resulta que ese sordo pues no escucha por más duro que podamos hablar, a no ser que sea una persona que utilice un audífono y que nos diga que tenemos que hablarle un poco más alto para podernos escuchar. Entonces, pues aquí la idea es que nosotros seamos pues muy normales a veces, por el tema de cuando apenas estamos empezando la interacción con las personas con discapacidad, pues no somos como tan naturales,
el tema de tener una actitud abierta y positiva. Si uno genera un buen ambiente con cualquier candidato, con las personas con discapacidad, pues con más veras hay que realmente como darles ese ambiente realmente de calidez. Hay que tener muy buena disposición para repetir las preguntas. Nosotros hacíamos la semana pasada un ejercicio con una empresa que apenas se está formando en estos temas y llevábamos a 3 personas con discapacidad intelectual. Y las 3 personas tenían unas competencias de lenguaje absolutamente diferentes. Entonces empezamos con una persona que casi no se le entendía nada. O sea, los psicólogos le hacían preguntas y el entrevistador daba algunas respuestas, pero no le entendía. Sin embargo, el entrevistador no insistía en hacer la pregunta, sino que simplemente decía como que siguiente pregunta, y la entrevista de esa persona, que casi no se le entendía, fue muy corta en comparación con la tercera persona, que era una persona que tenía muchas más habilidades de lenguaje, y como se le entendía, entonces le hicieron más preguntas y se ocuparon más de ello. Entonces, en esto hay que tener muy buena disposición para repetir preguntas y para unirlo a hacer parafraseo. El parafraseo ayuda mucho también a saber si yo le estoy entendiendo realmente a la persona y si la persona me está entendiendo a mí lo que me está diciendo. Entonces, parafrasear ayuda mucho y digamos que en especial con algunas discapacidades, sobre todo con las personas con discapacidad intelectual, con las personas con discapacidad auditiva, pero en general funciona muy bien con todas las personas. Indagar muy bien en sus habilidades, competencias, intereses, expectativas, proyectos de vida y entre otros. Ahora, frente al tema de la discapacidad, ¿se pregunta o no se pregunta? Pues la idea es que sí se pregunta frente al tema de la discapacidad, pero que sean las últimas cosas que uno pregunte. Y la pregunta frente al tema de su discapacidad es lo que uno quiere y lo que uno busca hacer en este tema de preguntar es el que realmente nosotros podamos ver si la persona ha aceptado la discapacidad y si la persona cómo ha gestionado la discapacidad y cómo se sitúa frente al tema de la discapacidad. Se sitúa desde la persona pobrecita que necesita un trabajo y que nadie le ha querido dar trabajo y que tiene muchas necesidades, o se sitúa desde la persona que tiene unas competencias, que está buscando una oportunidad y que puede ser un buen talento para su compañía. Entonces hay que validar cuál de las dos. A veces se han dado cargos, digamos que a veces un psicólogo se puede dejar permear como por el pesar de decir, no, esta persona ha buscado trabajo, pobrecito, démosle la oportunidad. Y después digamos que van a tener problemas en poder mantener a esa persona dentro de la compañía. Entonces sí es importante hacer como un equilibrio de que si todos necesitamos un trabajo, seguramente si estamos solicitándolo es porque lo necesitamos, pero también es importante el poder que esos procesos de selección sean mediados por las competencias y porque esta persona seguramente ha aprendido mucho de tener una condición de discapacidad y el de poder preguntarle si la persona es consciente, y esas de las cosas también importantes que hay que tener en cuenta, y es que podamos validar si es clara para la persona con discapacidad cuáles ajustes necesita. Si la persona con discapacidad no sabe qué ajuste necesita, pues vamos mal, ¿sí? Porque la primera persona que tiene que saber específicamente en otros ajustes ha requerido, pues es la persona con el tema de las pruebas psicotécnicas. Nos encontramos que las pruebas de selección, las pruebas psicotécnicas, perdón, en general no están ajustadas y no están desde el propio diseño, desde el momento de diseñarlas no se pensó de que pudieran ser personas con discapacidad. Entonces, en muchos casos envían pruebas psicotécnicas a los correos electrónicos para que las personas lo desarrollen, pero resulta que si llega una persona ciega que tiene su lector de pantalla, pero si la prueba no es accesible al lector de pantalla, pues simplemente la persona no la pudo hacer y puede ser que con eso estemos desechando a una persona con un muy buen perfil, pero por un tema de acceder o no a una prueba no lo pudo hacer. Pasa igual con las personas sordas. Como les mencionaba ahorita, el español para las personas sordas en muchos casos es su segunda lengua. Y así como uno de pronto preferiría tener una prueba, si le ponen a escoger entre hacer una prueba psicotécnica en español e inglés, pues uno diría, yo creo que prefiero hacer en español porque el inglés es mi segunda lengua, a pesar de que más o menos la manejo. Entonces,
Las pruebas psicotécnicas hay que validar muy bien si son accesibles eh, y si pudiera tener, digamos, tener la posibilidad de que una persona con discapacidad las pueda desarrollar. Voy a ver si puedo presentar un video, me dicen ustedes si se escucha. Alrededor de 3 millones de personas ¿Se escucha? ¿Me Sí, pueden sí se escucha. Sí. tienen algún tipo de discapacidad. Tan solo el 15% de esta población está incluida en el ámbito laboral. Sigma Corp, pioneros en Latinoamérica en el ajuste de metodologías de evaluación de talento para personas con discapacidad visual y auditiva. ¿Cómo fue su experiencia con la herramienta Erosca Inclusión? Me parece muy importante la herramienta, sobre todo por el video para las personas sordas, nos ayuda muchísimo. A nosotros nos hacen preguntas que tenemos que escribir y tenemos que depender de un intérprete. Me parece que esta es una herramienta muy positiva porque yo puedo responder y me ayuda a entender más claramente lo que me están preguntando. Me pareció muy chévere, digamos, tiene uno que tomarse un momento para saber leer las instrucciones, pero al momento de interactuar con la prueba es muy fluida. Se deja seleccionar muy bien los números que uno quiere, lee los enunciados y el cursor y todo navega muy bien sobre la página. ¿Había utilizado herramientas similares antes? Nunca había presentado una prueba como esta. Había presentado entrevistas donde me hacían preguntas normales, siempre con un intérprete. No he presentado pruebas de este tipo para un trabajo. Lo he hecho, por ejemplo, para presentar el examen de admisión a la Universidad Nacional. Y alguna vez cuando estuve en el Salón del SENA de la calle 65, allí nos presentaron una prueba similar y se estaba tratando de implementar también como algo parecido. Pero realmente aplicado para un trabajo, no lo he hecho. ¿Qué tan importante es esta herramienta? No, pues a mí me parece supremamente importante porque, digamos, en este momento que se está haciendo tantos esfuerzos para que las personas en condición de discapacidad puedan llegar a un trabajo, digamos, este tipo de herramienta, este tipo de tecnología nos ayuda mucho para presentar estas pruebas y estar a nivel de presentar una prueba con cualquier otra persona, que no se diga que nosotros estamos en un cargo es porque llegamos con un bastón, una silla de ruedas, con una discapacidad y nos lo dieron simplemente por lástima o porque somos amigos de alguien en la empresa, no, sino que realmente nosotros aprobamos unas pruebas, unas competencias y de esa manera es que como nos sentamos a desempeñar un trabajo. ¿Qué podría decir del desarrollo de esta herramienta? Les recomendaría la prueba a las personas sordas y a las personas con discapacidad visual, porque está hecha en lengua de señas para ser más accesible. Darle las gracias por tomarse el tiempo para generar este tipo de pruebas. Me parece que de todas maneras lo que se hace y por toda la población en condición de discapacidad es muy bueno. Qué chévere poder estar aquí con ustedes y que se preocupen de alguna manera por generarnos estas herramientas para nosotros. Bueno, quería presentarles esta prueba que digamos que no es tan común encontrarlas, pero se pueden hacer. O sea, hay compañías que han venido como ingresando a estos campos de la discapacidad. En este caso, Sigma Corp es una compañía que es de Latinoamérica y nos permitió ajustar una prueba, ¿sí? Ustedes saben que pruebas psicotécnicas, hay cientos de pruebas psicotécnicas, sin embargo, pudimos hacer este ejercicio para demostrar que, por ejemplo, para una persona sorda, pues es mucho más agradable el poder desarrollar una prueba donde está digamos, el ítem en español y está el ítem también en lengua de señas. Bueno, aquí hay digamos que algunas, no quisiera detenerme acá por si hay preguntas al final, pero algunas recomendaciones como finales es cuando hay pruebas de lápiz y papel, el pensar que, por ejemplo, una prueba de la figura humana no sería una prueba adecuada para una persona ciega o para una persona de baja visión, que pruebas como el 16PF, que ahora son menos utilizadas que antes, pero que son pruebas tan
complejas de tantos ítems, pues no son recomendadas para una persona, por ejemplo, con discapacidad intelectual o para una persona con discapacidad auditiva, que lo mejor de las pruebas es hacer pruebas de ejecución o assessment center, y el tema de la entrevista por competencias también funciona muy bien. Por último, a veces también tenemos como la inquietud de qué tanto deberíamos de dejar participar a las familiares de algunas personas con discapacidad, sobre todo en familias que son como muy sobreprotectoras, porque pasa el caso de que la persona con discapacidad intelectual llega con el papá o con la mamá a la entrevista y uno dice, ¿qué hago? ¿Lo hago pasar o no lo hago pasar? Pues lo importante ahí sería empezar la entrevista solo con la persona con discapacidad intelectual, y en el caso de que viéramos de que necesitamos profundizar algunos ítems, algunas preguntas que no tuvimos respuesta, pues de pronto hacer entrar digamos que al familiar que lo venga acompañando. Pero la idea es que las personas que nosotros seleccionemos sean personas totalmente autónomas, que puedan llegar al sitio de trabajo solitos, que no necesiten tener o mediar un familiar para poder hacer su trabajo, porque pues definitivamente no sería una persona que esté como en las mejores condiciones de empleabilidad. Entonces, hasta aquí viene mi disertación y quisiera escuchar si hay preguntas. Buenísimo. ¿Alguna pregunta para Sandra? Dice José Jara, si puede repetir el nombre de la aplicación para la selección. Okay. La prueba se llama EROS-CAP y es una prueba que mide servicio al cliente por competencias. Perfecto. Muchas gracias. Hay una pregunta. Si quieres, prende tu micrófono y platicamos. Ok. Gatter Luis Bogotá. Solamente una pregunta que ya hicieron por texto y es ¿cómo vamos a recibir la grabación del evento o si la vamos a recibir o no? Sí, vamos a mandarle, mira, fíjate que no tenemos lista de registro, pero la vamos a compartir con las diferentes organizaciones que estuvieron invitando, ¿no? Entonces, le voy a pedir, por favor, al equipo de la OIS y al equipo de Pacto de Productividad y los demás miembros de la RIEI que compartan la información. Gracias. Jennifer. Hola, buenos días. Adelante. Perdón, no sé si va a hablar Jennifer o hago mi pregunta. Habla Mary, ya prendiste el micrófono, empieza. Gracias, perdón, mucho gusto de Guatemala. La pregunta sería, con el descriptor y el perfil de puesto, ¿tiene que ser diferente a una persona con sus capacidades normales o se puede usar el mismo y solo poner como que un renglón, una cláusula específicamente con las necesidades que requiere con una persona incapacitada? Mira, básicamente el perfil tiene que ser el mismo, o sea, el mismo para cualquier persona. O sea, aquí la idea es que la persona pueda cumplir con las competencias de ese perfil. Lo que sí tienen que tener muy claro es que hayan hecho previamente como el análisis de ese cargo y poder validar qué tipo de ajustes razonables se requerirían por cada una de las categorías de discapacidad que se podrían presentar a ese cargo. Pero básicamente lo que tenemos también que validar es si hay que flexibilizar algún requisito, como les mencionaba al inicio, pero la idea es que la persona con discapacidad pueda desempeñar ese cargo que estamos requiriendo a plenitud, o sea, con todas las características y todas las actividades, funciones que nosotros necesitamos. Ok, muchas gracias. Con gusto, Jenny. Buenos días, mi nombre es Jennifer, les saludo desde Guatemala. Mi pregunta iba un poco relacionada con la de la persona anterior en el tema de la selección.
debo decirlo, bueno, yo soy una persona con discapacidad visual y auditiva y actualmente donde estoy laborando, pues se trabaja el tema de la selección, claro está, pero me da mucha inquietud cuando usted menciona la selección, que se pueden hacer ciertos tipos, por ejemplo, de ajustes, pero no sé si estos tienen también que relacionarse de manera directa con las políticas de la empresa, o sea, que quede de alguna manera escrito que deben de hacerse estos cambios necesarios para que la inclusión como tal que se dé ya esté fijada, o bien uno tiene que empezar con la parte de la improvisación, de ir analizando cada puesto. Esa es una muy buena pregunta. Mira, definitivamente estos procesos, y si uno quiere hablar de una muy buena práctica, tiene que pensar de que la compañía se tiene que preparar y que la compañía realmente tiene que estar comprometida con la inclusión de las personas con discapacidad. O sea, el tema de la improvisación no funciona muy bien. El tema de simplemente voy a empezar a ver cómo nos va con la inclusión laboral de personas con discapacidad no funciona tan bien. Entonces, ayuda mucho que haya una política, si no está escrita, por lo menos hayan prácticas claras de que la empresa quiere ser una empresa inclusiva, ¿sí? Empezando por ahí, esto ya ayuda a que los procesos de selección y los procesos de gestión humana pues tengan claridad frente a qué tienen que tener en cuenta para hacer inclusión de personas con discapacidad. Entonces, no puede ser algo al azar y digamos que ayuda mucho que la empresa incluso lo tenga escrito como una política de inclusión para las personas con discapacidad y tenga claramente definido qué va a hacer cuando las personas lleguen a pedir un puesto de trabajo. Entonces están totalmente todos preparados y digamos que listos a recibir a las personas con discapacidad. Excelente, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, Pablo? Pablo Rosales, adelante. Muy buenos días. Yo soy de la ciudad de Guatemala también. Yo tengo una discapacidad que significa que no puedo caminar. ¿Y cómo me puedo yo prepararme para obtener un puesto de trabajo? ¿Y cómo me pueden ustedes como que a orientar para mejorar en ese tema? Mira, No sé si Pablo, me esa es explico. una muy buena pregunta también porque así como las empresas se tienen que preparar, que básicamente hoy lo hablamos desde el punto de vista de las empresas, también es importante que las personas con discapacidad se preparen para ser empleados, ¿sí? Y se preparen para ser empleados es, primero, que piensen si quieren ser empleados, porque no todo el mundo, no todas las personas quieren obtener un empleo, sino que también pueden pensar en tener un emprendimiento. Pero si yo decido ser empleado, pues tengo que pensar primero a mí qué me gusta, en qué soy bueno y en qué me tendría que formar o capacitar para que una empresa me pudiera dar una opción laboral. Y en eso también es muy importante, Pablo, pensar qué está requiriendo el sector empresarial. Hay unas formaciones que a veces toman las personas con discapacidad porque es lo único que les ofrecen, pero es importante pensar qué se está pidiendo en las organizaciones. Y las organizaciones están pidiendo mucho personas con muy buenas competencias, que ahora se llaman competencias blandas, que tienen que ver con que la persona da muy buenas habilidades de relacionamiento, que la persona sepa seguir instrucciones, que tenga muy buenas habilidades de comunicación, que tenga y maneje herramientas tecnológicas, que sea una persona que sepa trabajar con otros. Es decir, ¿qué requieres? Pues tener una claridad en qué eres bueno y en qué te puedes formar. Y segundo, que también puedas ir adquiriendo como este tipo de competencias. Entonces, sirve mucho saber qué están pidiendo las empresas. Acercarte, por ejemplo, a entidades de personas con discapacidad que puedan existir en tu país, que de pronto ayuden a las personas con discapacidad a buscar un empleo. O si hay agencias de empleo o centros de empleo, centros de intermediación para el trabajo, pues acercarse también allí para que lo puedan orientar frente al perfil que se tiene. Entonces,
Ahora, por ejemplo, las empresas están, y digamos que el sector digital se está moviendo mucho y se está pidiendo que las personas adquieran competencias técnicas. A veces en corto plazo se puede adquirir una competencia técnica y que se pueda postular a una vacante. Entonces, pues hay mucho que decir en cuanto a las personas con discapacidad, pero sí tienen que tener perfiles claros y no es solamente llegar a una empresa y decir, yo me voy a emplear en cualquier cosa, no importa, en lo que usted me diga que hay una oportunidad. No, la idea es que la persona llegue con claridad de que tiene unas competencias y un perfil definido. Muy bien. Yo, por ejemplo, yo me dedico a desarrollar sitios web y diseño gráfico. Y pues obviamente todo mi trabajo es en línea. Me contactan clientes para yo desarrollarle el sitio web. Pero la competencia es tan dura porque y se me complica más de 5 veces porque el cliente quiere que se les vaya a tal lugar a hacer una reunión, todo este tema. Por ejemplo, el tema del COVID, a mí me benefició un poquitito porque el tema fue todo en línea, ¿verdad? Pero ahorita ya es como que el COVID ya está bajando, entre comillas, y ya se me está dificultando muchísimo más para obtener, y no solo para obtener algún proyecto, sino para obtener ya un empleo un poco más formal, ¿verdad? Pero mira, Pablo, que ahorita las empresas son mucho más conscientes del teletrabajo, del trabajo remoto o el trabajo en casa. Y ahorita es mucho más fácil, justamente la pandemia nos dejó esa enseñanza y es que tú no necesitas estar en mi país para yo poderte contratar, ¿sí? Y perfiles como los tuyos que tienen que ver con áreas digitales, digamos que tienen muchas más oportunidades. Yo te invito a que explores qué otras cosas adicionales al tema de lo que tú desarrollas se está requiriendo en el mercado laboral y que explores salir del mercado de pronto de tu ciudad a otras ciudades de tu país e incluso a otros países. Digamos que hay que explorar un poco más y de pronto puedes encontrar una oportunidad en ese camino. No Gracias. sé si hay alguna otra pregunta. Pues creo que estamos en tiempo, Sandra. Muchas gracias por la conferencia, por la aportación. Creo que todos aprendimos muchísimo. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que nos acompañaron. Muchas gracias al servicio de interpretación de lengua de señas para poder ya hacer llegar este mensaje a más personas. Muchas gracias, la verdad, muy interesante, muy profundo y creo que muy revelador ese tipo de información que pues ya todos debemos tener muy presente y saber, pero pues, a final de cuentas sigue habiendo muchos mitos y muchas mañas en estos temas de inclusión. Muchas gracias por todo lo que aportaste, Sandra, y que tengan un excelente día todos. Un gusto, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buen día. Feliz día, hasta luego. Gracias. Gracias, buen día. Buen día. Gracias, buen día. Recording stopped.